Podemos sentarnos. Ya hemos venido orando, hemos venido alabando al ministerio musical. Qué alegría nuevamente es verlos, es compartir con ustedes. Y lo más importante es abrirnos a esa experiencia de Dios, a esa experiencia de fe. Yo les invito para que empecemos con este primer tema, que es el tema que se ha titulado Junto al pozo con mis heridas. Junto al pozo con mis heridas. Y quiero que vayamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Es el relato de la mujer samaritana, el encuentro que Jesús tiene con esta mujer samaritana. Y es el encuentro de Jesús con cada uno de nosotros. Es Dios el que hace la obra, el que manifiesta su gloria en cada una de nuestras vidas. Y por eso no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a un Cristo de poder. Amén. Amén. Predicamos a un Cristo de poder y de gloria. A un Cristo que da conversión. A un Cristo que restaura las heridas. A un Cristo que sana el corazón del enfermo. A un Cristo que no defrauda, sino que es un Cristo que levanta al enfermo, que levanta nuestras vidas, que nos sostiene. Si estamos en pie, es porque estamos sostenidos por la gracia de Dios y no por nuestras pobres fuerzas humanas. Amén. Amén. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, para que te fijes de él, Señor. Solamente Dios nos da esa nueva posibilidad, esa oportunidad de encontrarnos como lo hizo con esta mujer samaritana. Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Recordemos que el Evangelio de San Juan, el cual vamos a ir tomando cada uno de los capítulos en las enseñanzas. Recuerden que el Evangelio de San Juan, y quiero hacer este preámbulo, es un itinerario de discipulado. Lo dicen los exégetas y teólogos bíblicos. Expresan esto. Salvador Carrillo es uno de los que expresa ese itinerario del evangelista San Juan, en donde va mostrando que todos los que han tenido un encuentro, un contacto con Jesucristo, han caminado en ese discipulado, un itinerario de fe. Y por eso el autor va mostrando, el evangelista va mostrando diferentes perspectivas y características de los personajes, lo que han vivido los personajes en el encuentro con Jesucristo. Vamos entonces a tomar este encuentro que Jesús ha tenido con la mujer samaritana, capítulo 4, versículo 1 y siguientes. No lo vamos a leer todo porque es extenso, pero vamos a ir leyendo al menos una cierta parte. Vamos a ir tomando algunos aspectos importantes en este proceso de discipulado, junto al pozo con mis heridas. Así es el título, junto al pozo con mis heridas. Versículo 1, capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos, ojo con esto, hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice Jesús, le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él fuente de agua que brota para la vida eterna.
Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, ya llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vemos cómo se da el encuentro con esta mujer samaritana. Jesús sigue predicando la palabra, sigue predicando el evangelio, y nos encontramos entonces con una realidad importante en esta palabra, y es que esta mujer, paso a paso en el encuentro con Jesucristo, le va reconociendo, Dios va infundiendo en ella el don de la fe. En la conversación paso a paso que va teniendo con esta mujer, se le va infundiendo a ella el don de la fe, para ir creyendo que primero es un judío, que después es un profeta, que después es el Señor. Miren entonces que el evangelista Juan nos va llevando a ese reconocimiento paso a paso de lo que Dios va haciendo en nuestra vida, para llegar finalmente a un título cristológico, que eso es lo que quiere el evangelio de Juan: el reconocimiento de Jesús como Señor de la vida, como Señor de la historia, como mi Salvador. Entonces ese es el proceso paso a paso que el Señor va realizando en esta mujer, y lo va realizando en cada uno de nosotros cuando entramos en esa conversación de Dios, cuando entramos en esa dinámica divina, cuando nos abrimos al misterio del amor de Dios. Primer aspecto que debemos trabajar: Jesús viene fatigado del camino y se encuentra a una mujer en el pozo de Jacob. Allí se encuentra, nos encontramos allí, al igual que esta mujer, junto al pozo con nuestras heridas. Ahí nos encontramos en el pozo. Jesús viene fatigado del camino y se encuentra con la realidad de una mujer que está sedienta, una mujer que tiene hambre de Dios, una mujer que tiene deseos profundos de realización. Jesús mira la crisis y el deseo de realización de esta mujer, al igual que en nosotros como servidores. Dios está mirando esa crisis interna, esas crisis que hay en nuestro camino, y ese deseo de realización que no tiene esa mujer, y que nosotros también a lo mejor podemos estar padeciendo de ese deseo profundo de realización. La mujer está sola, lo muestra el texto de la palabra. Y Jesús le habla a su corazón, habla al corazón de esta mujer para seducirla. Habla al corazón de esta mujer para seducirla. Ojo con esto, hermano, hermana. Habla a su corazón para seducirla y para empezar nuevamente a conducirla a una nueva alianza con Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos nuevamente volver a sentirnos seducidos por el Señor? Amén. Queremos sentirnos seducidos por el Señor. Queremos ser conquistados por Dios a una nueva alianza en esa etapa de enamoramiento. Y cuando nos estamos enamorando de Dios, cuando Dios nos da su amor eterno, entonces en nosotros hay un gozo en el espíritu, hay una conquista interna. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido ese amor de antes, el amor del noviazgo, el amor primero? Y entonces lo que el Señor quiere hacer con esta mujer, al igual que en nosotros, es conducirnos a una nueva alianza, seducirnos nuevamente y llevarnos a una nueva alianza con el Señor. Porque la sed que tiene esta mujer que está en el pozo, allí sacando de esta agua, esta mujer tiene una sed, y es la sed de amar y de ser amada. Y esa es la sed del ser humano.
una sed de amor, una sed de amar y de ser amados. Es una sed de experimentar ese vacío que nosotros tenemos de amor. Hay cosas que son de forma, hay cosas que son de fondo. Y cuando en el fondo, en la parte estructural, en nuestra propia estructura, hay cosas que son de fondo, hay vacíos de amor, no podemos llenar esos vacíos de amor con tantas cosas que el mundo nos está ofreciendo. Todo vacío de amor lo llena Jesucristo, amén. Amén. Nadie más. Esos vacíos de amor los llena Jesucristo. Por eso en el pozo quedan las heridas, allí quedan esas heridas, y el Señor reconstruye desde las ruinas para levantarse. Pero no crean, hermanos, que ese vacío existencial de amor lo van a llenar las cosas en este mundo. Ese vacío de amor solamente lo puede llenar Jesucristo. Las heridas profundas que hay en nuestros corazones solamente las puede llenar el Señor. Y por eso, cuando hay un corazón herido, en especial esta mujer, porque hay una sed profunda de amar y de sentirse amada y de poder dar ese amor a los demás, es una conquista que ella tiene que empezar a trabajar en esa conversación con el Señor. Paso a paso Jesús va sanando las heridas de aquella mujer. Aquella mujer había emprendido diversas aventuras sentimentales, pensando que cada una de ellas le iba a aportar la verdadera felicidad. Había bebido del agua de 5 pozos, pero de cada uno de ellos había salido desengañada y con más sed. ¿Qué pozos hemos bebido nosotros? ¿De dónde hemos querido nosotros saciar esa hambre, esa necesidad, esa sed de eternidad, esa sed de Dios? Y por eso hemos bebido de muchas fuentes, y a lo mejor esas fuentes eran cisternas agrietadas que no han producido paz y descanso en el alma. Son cisternas agrietadas que no sostienen la existencia humana, y por eso hemos salido más desengañados en esta vida, porque vinimos o hemos querido saciar y llenar nuestra hambre y nuestra necesidad de Dios, y hemos salido más desilusionados, más enfermos, más heridos, más maltratados por el mundo. Solamente el Señor nos muestra el camino para sanar las heridas profundas. Pregúntate, ¿cuáles son las heridas profundas que tú tienes en tu corazón? ¿Qué pozos has bebido? ¿De dónde has sacado de esa agua para saciar tu necesidad, tu sequedad, tu aridez? Por eso empecemos a descubrir cuáles son las heridas que hay en lo profundo del corazón. No es la herida del otro, es la herida que hay en mi corazón, en mi vida. No solamente estoy aquí para mirar las debilidades del otro. Empieza a enfocarte en tus debilidades, en tus necesidades, y empieza a trabajarla desde Jesucristo. Porque cuando las heridas están abiertas, entonces, si no son curadas las heridas profundas del corazón, esas heridas abiertas van a causar mucho daño, porque muchas veces nosotros no nos hemos curado a nosotros mismos, y entonces vamos a empezar a proyectar hacia los demás nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestra flaqueza. Junto al pozo con las heridas, aquí está esta mujer, de la cual hoy Jesús se ha encontrado con ella, y Jesús le dice: dame de beber. ¿Qué tiene ella para darle a Jesús? ¿Qué tiene ella para darle a Jesús? Cuando Jesús le dice a esta mujer: dame de beber, dice Jesús, inmediatamente está infundiendo en ella el don de la fe. El don de la fe. Allí está infundiendo en ella ese deseo de Dios. Allí está infundiendo en ella ese deseo de eternidad. Por eso cuando Jesús le dice: dame de beber, le está pidiendo a ella y está infundiendo en ella también ese deseo de Dios, pero también le está pidiendo a ella que saque de ese pozo, eso que tiene, que se abra a la experiencia de fe, que entregue sus flaquezas, sus debilidades, sus angustias, que las coloque en las manos del Señor. Un segundo momento que nos muestra el texto de la palabra es que Jesús empieza a sanar los recuerdos dolorosos. Recordemos lo que dice el texto de la palabra.
lo que dice aquí. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Y empieza Jesús a sanar esos resentimientos y esos odios que habían entre judíos y samaritanos. Hermano, hermana, no estamos aquí para generar división. No estamos aquí para generar indiferencia y desamor. No estamos aquí para tener un partido en la iglesia. Estamos aquí para servir a Jesucristo. Estamos aquí para sanar las heridas. ¿Soy parte del problema o parte de la solución? Entonces, estamos aquí para servir al Señor. Estamos cada día nosotros en el equipo victorioso del Señor para sanar las heridas. Hay liderazgo, hay gracia de Dios, hay carisma, hay bendición. Qué bueno que hay gracia de Dios y hay carisma, porque eso es lo que se necesita en el equipo del Señor. Colocarnos la camiseta de auténticos cristianos para sanar las heridas. Jesús empieza a sanar las heridas aquí de división que hay entre judíos y samaritanos. Ese odio, esos resentimientos que hay entre estas dos culturas, judía y samaritana. Y entonces el Señor ha querido venir a dar ese espíritu de unidad. Pero la unidad, la obra del Espíritu Santo, la unidad no es una lógica solamente humana, una fuerza humana. Es un don de Dios. Dios va dando y va creando. Quien crea la unidad en el interior de la iglesia, el Espíritu Santo va creando la intimidad, va creando la unidad, diría San Irineo. Y por eso Él va generando en nosotros esa unidad en la comunidad, esa unidad con el Padre. Y por eso aquí Jesús empieza a sanar las heridas entre samaritanos y judíos. Empieza a sanar esas heridas profundas, emocionales y afectivas, recuerdos dolorosos que hay entre estas dos comunidades. Preguntémonos cómo estamos nosotros, a quién estamos sirviendo, si verdaderamente estamos dejando que el paso de Dios empiece a sanar las heridas profundas del corazón, si estamos aquí para generar discordias, cizañas o rivalidades, o estamos aquí para trabajar con el Señor, para hacer la obra de Dios y no imponer nuestra propia obra, sino que estamos haciendo la obra de Dios. Y cuando hacemos la obra de Dios, todo fluye, todo va fluyendo paso a paso. Pero cuando se impone la obra del ser humano por encima de la obra de Dios, los proyectos fracasan. Pero cuando Dios quiere implantar su obra y su gloria, permanece para siempre. Amén. Amén. Entonces, cuando el Señor empieza a sanar el interior de esta mujer, los recuerdos dolorosos, las heridas afectivas, emocionales, es una mujer que ha tenido entonces aventuras, muchas aventuras, idolatría. Otros autores hablan de la idolatría de esta mujer. Una mujer que ha buscado en su búsqueda, en esa búsqueda constante, se ha apegado y se ha aferrado a muchas situaciones de la vida que le han dejado en caos, que le han dejado en fracaso, en frustración y en tristeza, que no han dado vida en su corazón, que no han dado realización, que la han dejado en crisis. ¿Y cuántos de nosotros hemos estado así andando en esas búsquedas? Estamos buscando a Dios y muchas veces nos enseñan mal el camino en donde debemos encontrar a Dios, porque nuestra fe no debe ser ególatra, no debemos utilizar la adulación, no adulamos hombres, no hay una egolatría aquí en nuestra fe. Porque no seguimos a hombres, seguimos a Dios. Claro, todos los servidores somos instrumentos de la gracia de Dios, somos cooperadores de la gracia del Señor. Pero cuando un instrumento no es un buen puente para unir, no es un buen canal por donde la gracia de Dios debe pasar, entonces no sigamos a hombres, sigamos al Señor, que es el que nos da la vida, que es el que nos da el aliento, el alimento. Muchas veces nos apegamos y nos aferramos a esas experiencias. Y eso es lo que habla el autor del Evangelio. Esa mujer estaba aferrada y apegada, herida y enferma a esas experiencias sentimentales del pasado, porque había tenido ¿cuántos maridos? ¿Cuántos eran?
5 maridos. Nosotros podemos tener hasta 10 maridos. Apegos desordenados, seguridades humanas, el abuso de poder en nuestras manos. Pero cuando un servidor tiene poder en sus manos, a ver cómo lo utiliza. Y si tú utilizas bien el poder que se te da en tus manos para el servicio, gloria a Dios. Pero si tú utilizas el poder que se te ha dado, la facultad, la delegación que Dios ha colocado en tus manos para dañar, tremenda la cosa. Lo que Dios ha colocado en nuestras manos, ¿cómo lo estamos nosotros sirviendo, entregando? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Cómo lo estamos utilizando? Esta mujer buscó escapismos porque no se sintió satisfecha, saciada en su búsqueda, renovada en su búsqueda. El apego a esas situaciones de la vida, a esos vacíos sentimentales. No es que la mujer haya tenido 5 maridos, sino que la mujer ha tenido muchas experiencias sentimentales, afectivas, idolatría. En su búsqueda ha encontrado tantos escapismos que a lo mejor ninguno de esos pudo saciar como Jesucristo. Al cual encontrarse con Él, entonces el Señor empezó a desarmar el corazón, ese corazón endurecido, empezó a sanar el odio que había en el corazón de esta mujer, a sanar los recuerdos dolorosos de esta mujer, a mostrarle una nueva manera de amar, una nueva expresión del amor, una nueva experiencia de Dios. Es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. No nos aferramos a puestos, no nos aferramos a experiencias, no nos aferramos a cosas. Nos aferramos solamente a Jesucristo. Amén. Esa debe ser nuestra experiencia, aferrarnos solamente al Señor. Y por eso, cuando nosotros que somos hombres y mujeres de fe, entramos en esa relación activa con el Señor, podemos decir que el Señor se nos manifiesta de una manera accesible en todo momento. Jesús se presenta a esta mujer y se le presenta para sanar sus heridas con el bálsamo del amor. Entonces Dios es un Dios amante, un Dios reconfortante, un Dios protector para esta mujer y para cada uno de nosotros. Dios entonces se muestra como un Dios amante, un Dios reconfortante, un Dios protector para cada una de nuestras vidas. Nuestro mayor refugio no es encontrar seguridades humanas. Nuestro mayor refugio está en encontrar al Señor. Amén. Amén. Encontrar al Señor. Entonces, cuando empieza el diálogo de Jesús con esta mujer, Jesús va mostrando y va manifestando paso a paso que en el diálogo le ayuda a tomar conciencia de los fracasos de la vida y nos da la capacidad para la frustración. En el diálogo con Jesús, en el encuentro con Jesús, el Señor nos va dando la conciencia paso a paso para mirar los fracasos de nuestra vida, para mirar las frustraciones de la vida, para tener la capacidad de frustración. Una capacidad de frustración. Hay servidores que les gusta dar palo y eso dan y dan palo y no hacen nada. Servidores que les gusta solamente ser servidores de nombre, por protagonismo. Ojalá, hermano, hermana, que tengamos nosotros la capacidad y la conciencia para saber a quién estamos sirviendo. ¿Cómo te atreves a exigir lo que no estás dando? ¿Cómo te atreves a exigir lo que no estás dando, servidor? Entonces, dé primero y exija. Proponga y exija. Porque es muy fácil mandar, pero no proponer. Es muy fácil decir, pero no aplicar. Aplique, hermano, hermana. Empiece a exigir cuando usted esté dando, cuando usted esté sirviendo, cuando usted tenga su prioridad solamente en el servicio en Dios. Tener la conciencia, no solamente para exigir, sino para proponer. Tenemos que ser propositivos en la obra de la evangelización. Cuando hay muchos que se dedican solamente a destruir la obra de Dios, cuando hay muchos que se dedican solamente a criticar al hermano, hermana, ese no es nuestro papel. Ser obras de las tinieblas, eso no nos queda bien a cada uno de nosotros.
Lo que nos queda bien a nosotros es sembrar en el amor, es sembrar no en la cizaña, sino sembrar en el amor. Por eso Jesús, cuando va conversando con esta mujer, le va haciendo tomar conciencia paso a paso de todas las desilusiones, fracasos, frustraciones de su vida, de lo que está haciendo ella, de lo que ella debe experimentar, una nueva forma de amar. Y por eso a lo mejor nosotros tenemos ese pensamiento: así como yo sufrí, también hago sufrir a la otra persona. Todo lo que yo viví, frustraciones de la vida, experiencias dolorosas y traumáticas de la vida, voy a repetir la misma historia. Hermano, hermana, rompa con ese círculo vicioso que nosotros tenemos. Hay cosas que son de forma, hay otras cosas que son de estructura y de fondo. Y cuando nosotros no rompemos con ese círculo vicioso, entonces la comunidad se empieza a viciar, se empieza a dañar interiormente. Hay que cortar con ese esquema de ese círculo vicioso que va destruyendo interiormente mi vida y también la vida de la comunidad. Por eso el Señor empieza a tocar internamente las llagas que van deteriorando y dañando el interior de la comunidad, pero el interior de la fe. En el diálogo con Jesús, el Señor nos va dando la capacidad para la frustración, pero también la conciencia de saber cómo estamos delante de Dios, qué es lo que Dios espera de nuestro servicio, de nuestro llamado, de nuestra misión, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El diálogo de Jesús con la samaritana comprende tres momentos importantes. El primer momento es el tema del don del agua viva. Es el primer tema. En el diálogo que Jesús tiene con la samaritana: estoy en el pozo con mis heridas. Dios está sanando recuerdos dolorosos, odios, resentimientos y frustraciones del pasado. En la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana, al igual que conmigo, el Señor está tocando tres temas importantes. El primer tema, el tema del don del agua viva. El tema del don del agua viva. Ojo con esto, hermano, hermana, el tema del don del agua viva. Y el agua tiene tres características importantes. Primero, recordemos, el primer tema de conversación es el tema del agua viva. Del agua viva. Y tiene tres características importantes. El agua que da Jesús quita la sed para siempre. El agua que da Jesús quita la sed para siempre. No son pañitos de agua tibia lo que el Señor nos da. El agua que da Jesús quita la sed para siempre. Aquellos que estamos áridos, aquellos que estamos sedientos, aquellos que queremos beber de esa agua viva del Señor, sabemos que el agua que da el Señor quita la sed para siempre. No es solamente por prolongados momentos de la vida. El agua viva que da el Señor le está diciendo a esta mujer: quita la sed para siempre. Tu sed, tu aridez, tu sequedad, tu desaliento, tu desánimo. El agua que da el Señor entonces es bálsamo para continuar nuestro camino, porque el agua que da el Señor quita la sed para siempre. Segunda característica del agua: y si esta agua viva que da el Señor quita la sed para siempre, es porque esta agua se convierte en fuente en aquel que la recibe. Claro, entonces, si el Señor me da de su agua viva, ¿me convierte a mí en qué? En fuente, en surtidor. Me convierte a mí en fuente de agua viva para los demás. Ojo con esto, hermano, hermana, porque yo me convierto también en fuente de bendición y de gracia. El agua del Señor que yo estoy bebiendo constantemente, beber de la fuente del Señor, nos lleva a que nosotros también nos vamos convirtiendo en aquellas fuentes de agua viva. Pero si yo estoy bebiendo de otras fuentes, entonces no estoy dando del agua viva del Señor. Si estoy bebiendo de otras fuentes que no producen paz, sino confusión, entonces no va a dar vida a los hermanos y a la comunidad. Esa fuente de agua viva que da el Señor entonces me convierte a mí en fuente para poder irradiar, para poder proyectar, para poder renovar las estructuras
Porque yo les digo algo, hermano, hermana, servidor. Hay cosas que son falta de conversión. Y volver a enamorarnos del Señor implica entonces una renovación nuevamente en nuestra vida. Renovación carismática, renovación parroquial, renovación espiritual. Necesitamos una nueva renovación en la mente y en el corazón, y el agua viva que da el Señor nos da esa renovación interior para renovar las estructuras, para renovar la vida. Uno piensa, es que los otros necesitan conversión, pero yo soy el primero que necesito conversión cada día. Uno mira los vacíos de los demás, pero no mira los de uno. Tenemos que empezar a mirar los vacíos que hay en mi vida. ¿Qué es lo que necesito? Que el Señor empiece con su agua viva a renovar, a restaurar, a limpiar, a purificar. Recordemos el Padre Raniero Cantalamessa cuando hablaba del tema del Espíritu Santo como agua viva, manantial de agua viva, viene a renovar exteriormente, a renovar la mente, el corazón, y el fuego, lo que hace el fuego del Espíritu es purificar desde dentro la profundidad del alma, la renovación interior del corazón. Entonces esta agua viva que da el Señor nos convierte en fuente para los demás. Y la tercera característica de esta agua es que esta agua brota para la vida eterna. No es pasajera, no es superficial, no es supersticiosa, sino que esta agua viva es agua viva que da vida eterna. Es decir, que el Señor nos sacia eternamente a través de esta agua viva que nos purifica. El Señor viene a mirar nuestra sequedad, nuestra aridez, nuestra necesidad, y nos da a beber de esa agua viva. Y por eso el Señor le dice a esta mujer: si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo. Ese es el don de Dios, el Espíritu Santo, que viene como agua viva, que viene como agua viva a saciar, a llenar los corazones necesitados y enfermos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano, hermana, en este tema del don del agua viva? Es pedirle al Señor que nos convierta en fuentes de agua viva para poder nosotros también ser surtidores de gracia y bendición en la comunidad. La segunda enseñanza en este diálogo que tiene Jesús con la samaritana es la cuestión espinosa de los maridos. Recordemos en esta segunda conversación que Jesús tiene con la mujer. Recuerda cuando le habla y le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Y entonces en el versículo 15 le dice la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Versículo 16, él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer está en el pozo, herida y enferma, desilusionada, porque ha bebido de 5 fuentes en la cual no está Jesucristo, y han desilusionado su corazón y su vida. Por eso la sed más profunda del hombre es la sed de amar y de ser amado. En el fondo de esa sed hay un deseo de Dios, y Jesús le ayuda a descubrir en ese oscuro objeto del deseo. Aquella mujer había emprendido varias experiencias sentimentales que no aportaron a su verdadera felicidad, y por eso había bebido de 5 pozos y había salido desengañada. Ojo con esto, en el tema de los maridos, el Señor quiere nuevamente que nosotros nos coloquemos el anillo nupcial, hermano, hermana, y es el anillo nupcial de la fe con el Señor, para hacer una nueva alianza. Recuerde que al principio les decía yo que Jesús quería seducir a esta mujer y llevarla a una nueva alianza, y por eso nos colocamos el anillo nupcial de la fe, en el cual nosotros nuevamente hacemos una alianza con el Señor, renovamos nuestra alianza con el Señor, renovamos esa etapa de enamoramiento con el Señor. Hay cosas que las hacemos más por rutina
que por amor hemos perdido la pasión. Mire la persona que tienes a su lado, mire la persona que tiene a su lado. Mire si tiene pasión o tiene desengaño. Mire, a ver qué dice. Que no estemos desilusionados, desengañados, porque debe haber ¿qué? Amor, debe haber pasión. Cuando nosotros como servidores hemos sido llamados a nuestra misión profética, a nuestra misión con el Señor, debemos hacerlo con pasión. Y si no hemos experimentado apasionadamente este encuentro con el Señor, es lo que el Señor nos está diciendo: nos falta más encuentro con Dios, nos falta más encuentro con el Señor, porque si no nos encontramos con Él, nos quedamos en la carne y no andamos en el Espíritu. Porque si no nos encontramos con el Señor, nos quedamos con las cosas superficiales y efímeras, pero no vamos a la profundidad del misterio. Nos quedamos solamente con la apariencia, con lo externo, pero no vamos a la profundidad del corazón y la vida. Hermano, hermana, el Señor nos está llevando a una nueva alianza, una nueva etapa de enamoramiento. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer: has tenido 5 maridos, pero yo te voy a dar del amor verdadero, del amor eterno. El Señor te va a dar de ese amor que no defrauda, de ese amor que no falla, de ese amor que nos da seguridad, que nos da existencia, que nos da vida. El amor de Dios. Si hemos sido creados por un acto de amor, Dios también nos va sosteniendo con su amor eterno. Por eso el amor es curativo. El bálsamo del amor de Dios no es pasajero, sino que es curativo, que da profundidad, que sana las heridas profundas del alma. El Señor le está diciendo: no importa que hayas tenido esos errores, esos fracasos, esas desilusiones, que hayas sido desengañada, no importa que hayas bebido de otras fuentes en las que no has recibido el auténtico amor, pero yo te voy a dar el amor verdadero, el amor que te da felicidad, el amor eterno, el amor que te da vida y vida en abundancia. Amén, hermano, hermana. Eso es lo que hace el Señor: te da la vida, te da el amor. Eso es lo que está haciendo el Señor con esta mujer en el tema de los maridos. Cuando nosotros no conversamos las cosas con Dios, cuando nosotros no entregamos la vida a Dios, cuando nosotros nos quedamos con las cosas ocultas y no entregamos las cargas al Señor, entonces muchas veces es como un volcán en erupción. Cuando menos piense, explota y estalla. Por eso hay que descargar en el Señor todas esas preocupaciones, cargas, vacíos, frustraciones y heridas que hay en nuestro corazón. Solamente con Él, hermano, hermana. Pero no empecemos a buscar culpables. Somos parte del problema o parte de la solución. Somos servidores. Que no nos quede grande el nombre de servidor, porque el servidor debe estar dispuesto, ágil y dócil a la experiencia del amor de Dios, a la experiencia del amor eterno de Dios. Que no nos quede grande la camiseta de ser servidor, porque eso no es por nombre solamente, eso no es una etiqueta bonita que me va a llevar a una apariencia y decir soy servidor. No, que se te note que eres servidor, que se te note que eres servidor del Señor, en la entrega, en la disponibilidad, en la cooperación, en el sacrificio. Porque ser servidor de Cristo es estar crucificado con Cristo. Y así nos toca a todos, crucificarnos con Cristo, entregarnos a Cristo, darlo todo por causa del Evangelio, de la palabra. No somos del montón, somos discípulos. Empezamos una primera enseñanza del discipulado, pero si estoy herido, si no estoy trabajando en mí, ¿qué es lo que voy a dar? Si no estoy trabajando en mí, ¿qué es lo que voy a proyectar? Una mujer herida, ¿cómo va a comunicar a Cristo? Una mujer frustrada, fracasada, una mujer que no ha experimentado el amor, ¿cómo va a proyectar a Cristo? Lo que va a proyectar es lástima, heridas, fracasos. Eso es lo que va a proyectar una mujer enferma. Por eso el Señor tenía que tocar los cimientos fuertes de esta mujer. ¿Y tú qué estás proyectando? Si no estás trabajando en ti, si no le estás permitiendo a Dios trabajar en tu vida, si ya te crees hecho y realizado, ¿qué es lo que estás haciendo?
¿Qué es lo que estás haciendo, hermano, hermana? Si piensas que llevas 20 años, 30 años en el servicio de Dios, pero a lo mejor hay vacíos existenciales profundos en tu alma y no tienes la capacidad y las agallas de reconocerlos. Estás herido, frágil, débil y te crees lo máximo. Tienes que empezar a trabajar como un bebé en las manos del Señor. Si no empezamos a trabajar desde las manos del Señor, hermano, hermana, eso se volvió un proyecto carnal. Un proyecto donde brilla más la carne que el espíritu. No brilla la gloria de Dios, brilla tu gloria. Y ese es el peligro, que brille tu gloria y no la gloria de Dios. Porque te estás sirviendo a ti mismo, a ti misma. Estás sirviéndote de la iglesia. Estás sirviéndote de tu ministerio. Estás sirviéndote de la delegación que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo como servidores del Señor? Hemos perdido el rumbo, el horizonte. Por eso Jesús se encuentra con esta mujer para decirle: no puedes seguir con esos resentimientos, no puedes seguir con esos vacíos, no puedes seguir con tu vida. Si eres discípula del Señor, párate firme y empieza a trabajar en ti. Y no proyectes cizaña, envidia, odio, resentimiento, maldad en tu corazón, porque yo no te he creado para eso. Yo no te he creado para eso. Dios no nos ha creado para eso, hermano, hermana. Dios nos ha creado por un proyecto más grande y maravilloso que para quedarnos por cosas pequeñeces, superficialidades y heridas y cosas accidentales, cuando lo esencial es otra cosa, es estar con Cristo, cuando lo esencial es enamorarnos de Cristo, cuando lo esencial es permitirle a Dios que siga trabajando en nosotros para que brille su gloria y no nuestra gloria, no para servirnos del ministerio que Dios nos ha dado, sino para que nuestro ministerio sirva para el servicio de los demás y Dios manifieste su gloria y su poder en cada uno de nosotros. Pero ¿en qué hemos convertido el ministerio que Dios ha colocado en nuestras manos? El servicio que Dios ha colocado en nuestras manos. ¿En qué lo hemos convertido? Cada uno saca su respuesta. Cada uno se cuestiona a sí mismo. Y que el Señor con su palabra nos cuestione a nosotros mismos. Así como yo como sacerdote tengo que cuestionarme el ministerio que he recibido, lo que Dios me ha dado, el carisma que no puedo enterrarlo. Así me critiquen, me señalen, me vuelvan ropa de trabajo. Pero hay que seguir evangelizando. Pero hay que trabajar en nosotros mismos. Empezar a trabajar. El hecho de que tú hayas venido a este lugar significa que estás en disposición de dejarte sorprender por la palabra. Y le estás permitiendo a Dios que haga de ti una nueva creación. Que hoy el Señor está trabajando en tu vida. Y tú le vas a permitir seguir trabajando en tu vida. Porque no puedo proyectar mi suciedad en los demás. No puedo proyectar mi fracaso, mi frustración, mis heridas en los demás. Dios te ha querido sanar como lo ha hecho con esta mujer. Lo está haciendo con esta mujer paso a paso, infundiendo el don de la fe, creando la necesidad de Dios en ella para que Dios haga esa obra maravillosa. Y Dios la está haciendo porque empezó a tocar la profundidad, la raíz del problema. Dios no se queda con conveniencias y superficialidades. Dios toca la raíz del problema. Haz que tiene maridos, 5 maridos, ahí está la profundidad. ¿Cuántas veces nosotros escondemos lo que somos? Escondemos el problema. Nos colocamos las caretas y las máscaras mostrándonos lo máximo, pero internamente estamos dañados, podridos, secos. Dios se quiere tocar la llaga profunda. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida, en nuestro interior? ¿Cómo estamos trabajando en nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que le hemos permitido a Dios trabajar en nosotros? Porque esto no se mueve por apariencias. Nuestro ministerio se mueve en un acto de fe en el Señor, enamorados de Dios, apasionados por Dios. Salimos
al encuentro con el Señor y salimos a predicar su palabra al mundo entero. Por eso esa conversación que Jesús tiene en ese tema espinoso, en la cuestión de los maridos, entonces nos muestra que Jesús le está diciendo a esta mujer: yo te amo con amor eterno y no importa tu fracaso, tus heridas, lo importante es que tú quieras volver nuevamente a mí para experimentar una nueva experiencia del amor eterno del Señor. Amén. Amén. Y finalmente, y termino con esto, la mujer deja su cántaro. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué es aquello que se convierte en un obstáculo para tu ministerio, para tu servicio, para tu vida? ¿Cuáles son aquellas seguridades, apegos, afectos? ¿Qué es aquello que se convierte para ti en un obstáculo que no te deja caminar, que no te impide ver más allá? No somos hombres perfectos, ni mujeres perfectas, pero sí con ganas de luchar, de superarnos, de cambiar, de creer en el proyecto del Señor. Y por eso la mujer deja su cántaro, porque la verdadera sed que tiene esta mujer es una sed de adoración. La verdadera sed que tiene esta mujer es una sed de adoración. Y por eso el texto nos va remitiendo a eso. El verdadero culto es que los adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Adorar al Padre en espíritu y en verdad es entrar en el tema de la adoración. Adorar a Dios, esa vibración interior del corazón, ese encuentro profundo con el amado. Adorar a Dios, diría San Gregorio Nacianceno, es elevar un himno al silencio. En el silencio profundo nos encontramos con el Rey de la gloria, el Señor de la historia, el Rey de reyes, el Señor de señores. Dejar el cántaro para experimentar el amor, y debemos sanar, permitirle a Dios que sane para poder amar mejor. Entonces la mujer va dejando su cántaro y va descubriendo paso a paso a Jesucristo como el Señor de su vida. Descubrir a Cristo como el Señor de su vida. La mujer deja su cántaro, su pasado, su historia, todo lo deja por Cristo y empieza a comunicar que ha encontrado un Salvador, un Mesías, un Señor. Al Cristo lo reconoce como el Cristo, como el Mesías. Eso es lo que hace el evangelista Juan, que nos lleva a que los personajes que han tenido un encuentro con Cristo, los que van caminando en el discipulado con el Señor, no quieren la adulación, sino que quieren la gloria de Dios. Queremos es que Dios se manifieste en su gloria, que podamos ver la gloria de Dios, no la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Y por eso reconocemos a Jesucristo como Señor de la vida, como Señor de la historia, como nuestro Señor. Debemos reconocerlo como Señor de la vida. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Amén. Amén. Entonces vamos a terminar, hermano, hermana, esta primera enseñanza junto al pozo con mis heridas, descubriendo las heridas que hay en mi ministerio, en mi llamado, en mi vida interior. Tenemos que mostrarnos al Señor tal y como somos. Pues si tú no te muestras tal y como eres delante del Señor, el Señor sí va a la raíz del problema. El Señor sabe qué es lo que hay allí profundamente, en tus límites, en tu debilidad. Pero lo importante es tener la conciencia de ir trabajando y permitirle a Dios que venga a trabajar en cada uno de nosotros. Yo te invito para que entremos a un momento de oración. Yo te invito para que empecemos con un canto para pedir al Señor que venga a sanar esas heridas profundas. Te invito para que levantes tus manos, hermano, hermana, colócate de pie en este momento. A lo mejor nos quedamos adormecidos por un instante, no creo, pero lo importante es que empecemos a entrar en esa dinámica de Dios. Empecemos a orarle a Dios para que empieces a clamar al Dios vivo. Empieza a cerrar tus ojos, dile: Señor, aquí estoy en este pozo de Jacob con mis heridas. Señor, estoy con mis heridas, mis temores, mis miedos, mis angustias, mi soledad, mis fracasos, mis temores, mis miedos, aquellas seguridades humanas. Señor, estoy en esa búsqueda. He estado en esa búsqueda, Señor. A lo mejor me siento culpable por tantas cosas que he dicho o que he hecho.
Pero Señor, ese es tu tiempo. Señor, sana mis heridas con el bálsamo de tu amor. Pasa con el bálsamo de tu amor sanando las heridas, los recuerdos dolorosos, el corazón y la vida. Pasa, Señor, tocando aquellas llagas que están supurando, Señor, aquellas heridas que están abiertas y que no se han curado, Señor, porque con esas heridas, Señor, me he aferrado a ellas y no he permitido que tú pases sanando y restaurando y liberando. Pero hoy te doy la autoridad, mi Señor, para que lo hagas, para que hagas de mí una nueva creación, como lo hiciste en la mujer samaritana. Tocaste la raíz del problema, tocaste esos vacíos afectivos, tocaste esos apegos de su corazón, esos recuerdos dolorosos, esas búsquedas que terminaron desilusionando y desengañando a esta mujer, Señor. A lo mejor también yo me siento así en mi búsqueda, herido, enfermo, maltratado, vacío. Señor, lléname con tu amor. Pasa sanando las heridas de mi corazón con tu amor. Pasa restaurando el amor en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Pasa tocando toda herida que está abierta, Señor. Señor, séllala, cicatrízala y sánala, porque tú tienes poder para hacer nuevas todas las cosas. Haz tu obra, mi Señor. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, sana mis heridas. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Osana Indir Remingandara yo te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón, porque el Señor te ha amado con amor eterno. Y sin mi cantar Señor, danos una experiencia de tu amor para que cicatrice las heridas. Señor, te amamos. Basta con tu amor sanador, con el bálsamo de tu amor sanando esas heridas profundas del corazón. Señor, tantas dependencias afectivas, tantas seguridades humanas que hemos encontrado en nuestro camino, Señor. Tú eres nuestra única seguridad, Señor. Aquí está nuestro corazón, que abandono en ti. Sé dócil, hermano, hermana, a la experiencia del amor eterno de Dios. A lo mejor hay desierto, hay aridez, hay vacíos, porque a lo mejor tu espiritualidad está vacía, tu espíritu está vacío, está raquítico, está seco. Dile: Señor, derrama tu espíritu, envíalo, un espíritu de tu amor, de tu paz, y empieza a tocar las heridas. Una nueva experiencia de tu amor, Señor. Orra calabatri siribicanda ramal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 a y siribicanda racarabalalalalalalala funda racalabaturicanda ramalalalalalalala y siribicanda ramalalalalalalala. Señor, pasa con tu amor. Tú tienes poder para sanar, para liberar. Rompe las cadenas que nos atan, apegos desordenados, seguridades humanas que hemos construido. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz.
alma. Rompe cadenas, siribicanda, Señor, sana las heridas profundas del corazón, esas experiencias dramáticas, dolorosas, todas las tragedias, fracasos, temores, angustias, preocupaciones, Señor, todas las heridas de mi corazón, de mi mente, del pasado, mi Señor. Solo tú puedes tocar las llagas, Señor, sanar las heridas. Señor, dame una nueva experiencia de tu amor, Jesús, para que toda seguridad humana, Señor, se vaya a tus pies, para que yo pueda manifestar siempre tu gloria, para que pueda reflejar tu gloria, Señor, para que pueda manifestar tu amor ante el mundo entero. Aquí está mi corazón, Señor, rompe las cadenas que nos atan, libéranos, Señor. En esta hora de la mañana, las heridas han quedado en ese pozo, Señor, para siempre, porque tu amor eterno me está levantando, porque tu amor eterno me está sanando, porque tu amor eterno me está reconstruyendo, me está restaurando, porque tú estás restaurando mi vida, mis heridas. Hermano, servidor, hermana, servidora, Dios te ama, Dios te ama. Hermano, hermana, tú que nos sigues también a través de los medios de comunicación, Dios te está bendiciendo. Dios está restaurando tu vida, tu llamado, tu ministerio, tu misión. Dios está sanando tus heridas. Dios está llegando al corazón, porque el amor eterno de Dios echa fuera el temor y está sanando las heridas. Dios, resucítame, restáurame, libérame, levántame, haz tu obra maravillosa, Señor, en este momento. Haz lo que quieras, Señor. Haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Dame tu amor, Señor. Envía, Señor, tu espíritu, Señor. Envíame tu luz, envíame tu amor, envíame tu espíritu, Señor. Tú me conoces, soy hechura de tus manos, tú el alfarero, yo soy tu barro. Tú me conoces, soy hechura de tus manos, tú el alfarero, yo soy tu barro. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. que nos rompe con fuerza. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a Mira mi mi corazón. Espíritu Santo, ven, 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 ven. Ven, Señor, toca las heridas. Levanta a tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi Mira mi corazón. corazón. Si conocieras el don de Dios, Espíritu el don de Dios es el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. de Dios, Ven y muévete, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu para que rompa las cadenas de autosuficiencia, para que nos dé esa docilidad en el Espíritu. Señor, danos esa docilidad para que vengas a sanar las vidas, a sanar los corazones destrozados, a renovar la vida. Por eso dile, Señor, tú me conoces desde el vientre de mi madre, tú conoces mis heridas, tú conoces mi fracaso, mis tristezas. Señor, tú me restauras, tú me levantas, tú me conoces.
Señor, haz tu obra maravillosa con el poder de tu Espíritu. Haz tu obra, Espíritu Santo. Tú me conoces, Señor. Soy hechura de tus manos, tú el alfarero. Yo soy tu varón. Dios te conoce, no puedes escapar de Dios. Me conoces. No puedes escapar de Dios. Soy hechura de tus manos, Dios te conoce. tú el alfarero. Reconoce tus errores, tu pecado, tu debilidad. Soy tu varón. Que tú me conoces, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Ven con fe, levanta tus manos y clámalo. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios. Clama al Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi Gracias, corazón. Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por la obra que has hecho, que has iniciado en cada uno de nosotros, mi Señor, y tú la consumarás. Señor, lo que has empezado, tú lo finalizarás. Señor, porque tú manifiestas tu gloria, tu poder. Para ti la alabanza, la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Den un fuerte aplauso al Dios de la vida, al Dios del amor, hermano, hermana, porque Dios está vivo. Al Espíritu Santo que se mueve con poder en cada una de nuestras vidas. Para ti la alabanza, la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana. Seguimos entonces en comunicación, en sintonía con Dios.